El próximo 27 de junio el Móvil H convocó una nueva marcha para conmemorar el Día Internacional del Orgullo de la Diversidad Sexual. El movimiento va a exigir en la movilización la ley de identidad de género, la creación también de una nueva institucionalidad antidiscriminatoria y también una legislación que enfrente la homofobia y la transfobia laboral. Vamos a conversar en profundidad respecto a estos temas. Nos acompaña en CERNE Chile el vocero del Móvil H, Óscar Rementería. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Óscar. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Óscar, bueno, una nueva movilización que coincide también con el aniversario de cuando se celebra finalmente estas demandas, pero me llama la atención que independiente de todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, cuando se presentó la ley Zamudio, ustedes siguen considerando que todo esto ha sido insuficiente. De hecho, dicen que la ley Zamudio es como un león sin dientes. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos desde el momento que participamos en la tramitación del proyecto de ley. Hemos dicho a la opinión pública que este proyecto fue cercenado en el Congreso por parte de los sectores conservadores, sacando elementos que consideramos muy importantes para la sustentabilidad de esta ley de la República. ¿Es un piso mínimo muy importante? Por supuesto que sí, no cabe duda de eso, pero sin embargo necesita ser perfeccionado a la brevedad posible. Nosotros hemos planteado una institucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley Zamudio, por ejemplo, prohíbe discriminación en la administración pública, obliga a la administración pública a hacer políticas para erradicar la discriminación, pero no da recursos, no pone responsables, no da plazo, entonces se transforma en letra muerta. Y en ese sentido nosotros consideramos... Es más una recomendación. Es una recomendación, pero el espíritu es que es una obligación, y en ese sentido, sin una institucionalidad que se haga cargo efectivo, una institucionalidad pública, autónoma, vamos a seguir teniendo falencia. Por ejemplo, en este sentido, tú mencionabas también mejorar la legislación en torno a la no discriminación en el ámbito laboral. Hasta hace poco fuimos testigos de casos de discriminación en turbú, en pinturas tricolor, pero sin embargo necesitamos una actitud mucho más proactiva de los entes públicos que fiscalizan este tipo de acciones, y en ese sentido hemos conversado con la ministra Rincón, la actual ministra del Trabajo, para perfeccionar los ámbitos de competencia de la inspección del trabajo en materias de respeto a la diversidad y no discriminación. Entonces hay que seguir avanzando y perfeccionando la legislación básica que tenemos hasta ahora. En el caso, por ejemplo, de los temas laborales, ¿a ustedes les gustaría que en esta reforma que se está discutiendo se pueda incorporar, por ejemplo, la temática de que no exista por ejemplo, un despido relacionado con el tema de discriminación? Sí, por supuesto, tiene que estar explícito. Hoy en día el empleador ocupa la justificación de necesidades de la empresa, y todas las personas que hemos trabajado en empresas privadas sabemos que eso finalmente es un artilugio. Puede disfrazar otra cosa. Disfrazan otro tipo de situaciones al interior de la empresa ocupando este tipo de articulado legal. Entonces hay que dejar explicitado en la reforma del Código del Trabajo que la no discriminación o el respeto a la diversidad debe estar contemplado dentro de los márgenes de acción de las instituciones públicas y específicamente de la Dirección del Trabajo a través de la Inspección del Trabajo. ¿Y está esa posibilidad de participar de la discusión? ¿Han sido parte de este proceso hasta ahora que se ha dado en materia legislativa con respecto a la reforma laboral? Sí, mira, por un lado nosotros tuvimos muy buena disposición por parte de la ministra Jimena Rincón, y por el otro estamos trabajando en indicaciones con el diputado Ramón Faría para poder ir perfeccionando este tipo de materias de ley en el Congreso. Nosotros siempre hemos considerado que hay que tener una actitud proactiva con todos los sectores políticos, y es por eso también incluso que fuimos a la Comisión de Derechos Humanos con la senadora Jacqueline Van Rieselbergher para discutir mejoras a la misma ley antidiscriminación. Pero le daría más fuerza, por ejemplo, que entes como la CUT, que representa a los trabajadores, incorporara dentro de sus demandas este tema. ¿Está contemplada esa posibilidad o están confiados en lo que pueda surgir tal vez del trabajo que ustedes estén haciendo con el ministerio o parlamentario? Es que finalmente es un trabajo transversal. En la última marcha que tuvimos en el mes de mayo, las mismas autoridades de la CUT desplegaban banderas en pos de la diversidad en la sede de esa institución, y han tenido una actitud mucho más proactiva en este tipo de materias. Las empresas privadas y a través de sus sindicatos, como el sindicato de líderes, también han tenido una actitud muy proactiva en este tipo de materias. Pero sin embargo hay que tener un ámbito de acción que tiene que ser absolutamente transversal entre el mundo privado, entre el mundo público, es decir, a través de los ministerios y a través de las organizaciones y los sindicatos también, y por supuesto con los parlamentarios en el Congreso, que finalmente donde vamos a poder introducir aquellas indicaciones que consideramos que son más correctas para poder tener un muy buen nuevo Código del Trabajo. Óscar, otro de las demandas que siempre se han escuchado tiene que ver con la ley de identidad de género. ¿Qué está pasando con eso?
Bueno, la ley todavía no se discute. De hecho, yo te comentaba, tuve una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde lo preside la senadora de la UDI. Nosotros planteamos la necesidad de darle urgencia a la discusión de este tipo de proyectos de ley, y ella se comprometió a partir del día 24 comenzar ya la discusión de los distintos articulados. Muchas personas, todos nosotros hemos sido testigos de los casos de discriminación hacia niños y adolescentes transexuales que han ocurrido en los colegios. Nosotros no podemos permitir que finalmente el respeto a la identidad de género de un niño o de una niña dependa de la voluntad, de la buena onda, entre comillas, del director del establecimiento. Como una sociedad que estamos avanzando hacia la no discriminación, necesitamos rápidamente tener una ley de identidad de género que reconozca y que dé facilidad a este grupo de personas para poder cambiar su nombre y su sexo registral. Eso es interesante que tú nos comentes. ¿Qué garantiza finalmente una ley de identidad de género que no está en los avances? Y también lo conversamos primeramente, por ejemplo, en lo que se establece en una ley Zamudio o en la legislación que tenemos actualmente con respecto Bueno, lo primero que las personas tienen que considerar que actualmente las personas que quieren cambiar su nombre, su sexo registral, deben someterse a una demanda en los tribunales, lo cual involucra un costo, contratación de abogados, años de espera para finalmente poder tener algún resultado. Por otro lado, esta ley lo primero que busca es un reconocimiento de que existen identidades de género diversas en nuestro país. Eso es lo más importante, y a partir de eso dar las facilidades, por ejemplo, a través del registro civil, de una cierta cantidad de condiciones mínimas que la persona tiene que cumplir para poder hacer estos cambios y no tener que ir al ámbito de judicializar finalmente esta situación, porque cuando nosotros podemos, entre comillas, normalizar su identidad de género con sus documentos legales, esta persona va a poder desarrollar su proyecto de vida y felicidad más rápidamente, y a eso apunta finalmente este tipo de proyectos de ley. No queremos que el día de mañana sigan discriminando a una niña como Andy en el Colegio Pumahue. Sin embargo, queremos ver más casos como el del Liceo Manuel de Salas, donde finalmente todo el equipo directivo de profesores se hizo cargo de la situación de un chico trans y fue respetado hasta el día de hoy. Se siente muy bien en su colegio y se le ha denominado por su nombre social y no el nombre legal. Pero creemos y queremos que este tipo de situaciones sea reglamentada por ley para que nadie más pueda humillar a una persona con una identidad de género diversa. Ustedes siempre, una de las demandas que tienen es claramente avanzar hacia el matrimonio igualitario y también ya prontamente a que entre en vigencia el acuerdo de unión civil. Han planteado ya ciertas diferencias que hay, por ejemplo, en temas de las becas que se entrega por parte del Ministerio de Educación, que ahí se establece muchas veces un costo asociado a quien es la pareja, señora o el marido. Y que no ocurriría, por ejemplo, lo mismo con quienes contraen vínculo a través de este acuerdo de unión civil. ¿Hay muchas situaciones similares a esta de diferencias que se podrían dar? Bueno, mira, lo primero que yo te quiero decir que la ley de acuerdo de unión civil plantea claramente que en el ámbito de las instituciones públicas, a las personas que sean convivientes civiles, se les deben dar los mismos beneficios que se les da a las personas que tengan la categoría de cónyuge. Así también las mismas restricciones, por ejemplo, el parentesco en casos de cargos en la administración pública. Y en ese sentido, aquí CONICYT y el Ministerio de Educación nuevamente ha quedado rezagado en relación a este tipo de normativa legal. La ley fue aprobada en el Congreso en enero. Fue promulgada 2 meses después. O sea, nadie podía decir de que no tenían conocimiento de que esto iba a suceder. Yo personalmente tengo amigos que han postulado a las becas Chile y tienen pareja y probablemente suscriban la unión civil. Entonces es un tema que es bastante importante, pero que tiene que ser subsanado por el Ministerio. O sea, el año pasado, según el informe de diversidad sexual de los derechos humanos y la diversidad sexual que edita el móvil, la discriminación en el ámbito educacional aumentó un 240%. Y lo que tenemos ahora es un Ministerio de Educación que mira de manera pasiva este tipo de discriminaciones. No nos había sucedido antes con las administraciones anteriores del Mineduc. Entonces, en ese sentido, es el ministro Izaguirre el que tiene que tomar el toro por las astas y enviar las indicaciones que sean necesarias. Aquí no estamos diciendo que hay que hacer una nueva norma legal. Son cambios administrativos que se hacen de manera interna y que cualquier persona esperaría que la administración pública estuviese preparada, finalmente, para este tipo de nueva normativa legal. La unión civil se convierte en la segunda institución familiar reconocida por el Estado de Chile. Durante más de 500 años, solamente en este país, el matrimonio tenía la hegemonía. Tenemos esta nueva institución que va a tomar un tiempo en ser adaptada en todo el ámbito de la sociedad, pero que primero tiene que tener la predisposición y la proactividad son los ministerios, las instituciones públicas, y en ese sentido
es el Mineduc el que va a tener que solucionar este tipo de inconvenientes en el menor plazo que sea necesario. Y para mí no es una excusa decir que a lo mejor en el 2016 esto va a ocurrir. No, esto es una ley de la República y se tiene que cumplir ahora ya. Y es el Ministerio que tiene la responsabilidad de adaptarlo a sus planes y programas. Óscar, para finalizar, nos queda poco tiempo, pero también entiendo que ustedes tuvieron un trabajo que se realizaron principalmente con ciertas empresas mineras, donde fueron a presentar este libro, Nicolás tiene dos papás, entre otras cosas, y una capacitación. Cuéntanos un poco de la experiencia y cuál fue el recibimiento que tuvieron de esta capacitación que realizaron. Bueno, qué bueno que me lo mencionas, porque yo te traía dos regalitos. Primero, este manual que se llama Educando en la Diversidad, que es de la A a la Z, todo lo que necesitan saber en nuestro país sobre diversidad sexual. Y además te traigo el famoso cuento Nicolás tiene dos papás. Perfecto. Para que lo puedas leer y analizar tranquilamente. Nosotros estamos muy contentos porque el libro ha tenido una gran aceptación. Hemos recibido pedidos tanto de instituciones educacionales públicas como privadas para poder tener en su biblioteca este tipo de libros, pero también en la empresa privada. Nosotros estamos desarrollando un trabajo en distintas empresas privadas de manera transversal al giro o al rubro que se dedican para poder insertar sobre el respeto de la diversidad y no discriminación como un elemento que viene a enriquecer el ambiente laboral. Y en ese sentido se han hecho las presentaciones en ferias del libro y también en empresas mineras, no solamente del cuento, sino también de capacitación sobre no discriminación. Y en ese sentido existe una predisposición no solamente de los empleadores, de los directivos, sino también de los trabajadores. Para ellos esto es una temática nueva, pero cuando tú se las explicas se dan cuenta que es de sentido común no discriminar a alguien, ni menos ningunearlo o maltratarlo por la orientación sexual que tienen. Yo creo que el trabajo que hemos desarrollado nosotros hasta ahora nos da claramente una experiencia de que es posible erradicar la discriminación en nuestro país, pero se necesita la predisposición de aquellas personas que toman las decisiones. En el ámbito público, las autoridades políticas, y en el ámbito privado, los empleadores, los dueños de empresas o los administradores en general. Perfecto. Pero sí estamos esperanzados y muy contentos del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ok, bueno, gracias. Te queremos agradecer, obviamente, profundizar en estos temas. Muchas gracias a ti por la invitación.